Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, ahora estamos ya con la tercera y última parte del capítulo 3, primer principio de la termodinámica. Nos queda ver la parte de entalpía. Entalpía, ¿qué nos dice? La suma de la energía interna de un sistema y el equivalente calorífico del trabajo, el flujo, P por B, que atraviesa su límite, define una nueva propiedad termodinámica denominada entalpía. La cual queda expresada de la siguiente manera. Entalpía se la simboliza con la letra I latina mayúscula, que es igual a la energía interna más el equivalente mecánico del calor, de trabajo, perdón, por la presión y por el volumen. Y por unidad de peso sería, ¿no es cierto?, la I minúscula, que es igual a la energía interna por unidad de peso más A por la presión por el volumen molar, que es el volumen por unidad de peso. En las cuales I es igual a la entalpía del sistema, se la mide en kilocalorías, U es la energía interna del sistema, también en kilocalorías, A es el equivalente térmico del trabajo, que es igual a 0,0234 kilocalorías sobre kilogramo metro, la P es igual a la presión del flujo, y si el flujo ingresa, presión externa, y si el flujo sale del sistema en kilocalorías por metro cuadrado. B mayúscula es el volumen de flujo de masa que ingresa al sistema o sale de él en metros cúbicos, y minúscula, entalpía por unidad de peso en kilocalorías sobre kilo. U minúscula es la energía interna por unidad de peso, se mide en kilocalorías por kilogramo. B minúscula es el volumen específico del flujo de masa en metros cúbicos sobre kilo. Tengan muy en consideración cómo se utilizan estas nomenclaturas de las mayúsculas y las minúsculas. La entalpía es, entonces, una propiedad extensiva. Extensiva quiere decir que si aumenta la masa, ¿no es cierto?, también aumenta la entalpía. O sea, se extiende eh, a medida de que se extienden las propiedades del sistema. Y constituye una función de estado del sistema, ya que ambos términos, energía interna y trabajo de flujo, son funciones de las variables. Estamos acá. Son funciones de las variables de estado, de presión y volumen. Como la cantidad de estado absoluta de energía interna no se conoce, el valor absoluto de la entalpía de un sistema resulta también desconocido. Sin embargo, como se verá más adelante, en las aplicaciones prácticas, lo que se requiere conocer es solamente el cambio de entalpía que experimenta un sistema termodinámico. Si en la expresión 5 del capítulo 3 se sustituye el trabajo W por el valor dado de la expresión 2 del capítulo 2 para el trabajo de expansión o de compresión, se tiene que nuestra cantidad de calor Q es igual a un delta de U más A por una integral entre valores de volumen 2 y volumen 1 de una presión por un diferencial de volumen. Esto es análisis matemático, esto ustedes todavía no lo han visto, así que déjenlo por aparte este término, y si la presión resulta, si la presión es constante, resulta que la cantidad de calor Q es igual a un delta de U más A por P por el volumen 2 menos A por P por el volumen 1. ¿Sí? Por definición, entonces, todo esto son pasos matemáticos, y por definición de entalpía se tiene que la cantidad de calor Q es igual a la entalpía final menos la entalpía inicial. Es decir, en una transformación abierta de un sistema cerrado, si la presión se mantiene constante, la cantidad de calor que el sistema intercambia con el medio exterior es igual a la diferencia de entalpía
entre el estado final y el estado inicial. De la fórmula, esta última, se deduce que si la entalpía final es mayor que la entalpía inicial, la cantidad de calor es mayor que cero, o sea, recibe calor. Y que si la entalpía final es menor que la entalpía inicial, la cantidad de calor es menor que cero, es decir, el sistema entregó calor. Y que si la entalpía final es igual a la entalpía inicial, el sistema no intercambia calor con el medio exterior y la transformación es, además, adiabática. Bueno, queda un problema, que esto quiero que lo analicen ustedes para que lo piensen, que se trata de un compresor que aspira aire a la presión de una atmósfera y con un peso específico de 1,25 kilogramos sobre metros cúbicos, y lo expulsa con una presión de 5 atmósferas. Fíjense que comprime con la presión atmosférica normal una atmósfera y eleva su presión 5 veces, con un peso específico de 4 kilogramos sobre metro cúbico. Suponiendo que la energía interna pasó de 4 a 32, o sea, aumenta su energía interna, calcular la diferencia de entalpía por unidad de peso que experimentó la masa de aire. Bueno, la resolución está en la página siguiente, con los datos de presión 1, presión 2, lo tenemos en atmósfera y en kilogramos por metro cuadrado. Tenemos los datos del aire, que va por tabla, nuestra energía interna, y lo único que tenemos que ir haciendo es sacando, ¿no es cierto?, los valores de las energías internas, o sea, de las entalpías por unidad de peso, donde se saca la expresión final, es decir, que la masa de aire recibió calor. Bueno, hasta aquí llegamos con el capítulo número 3 de primer principio de termodinámica y entalpía.